Bienvenidos al estudio del tema principal, ¿quién es Jesús? Su identidad, su naturaleza. Ahora nos corresponde estudiar el capítulo 4 de este tema, el cual lleva por título ¿Quién es Dios? Antes de continuar es necesario establecer una aclaración importante sobre el uso que la Biblia hace del término Dios. A lo largo de la historia, la humanidad ha desarrollado múltiples religiones. Algunas han desaparecido, mientras que otras siguen vigentes en diversas regiones y culturas del mundo. En la mayoría de ellas se cree en uno o varios dioses. Por ejemplo, el hinduismo reconoce una pluralidad de divinidades, mientras que el budismo, en muchas de sus formas, prescinde de la figura de un dios personal. En el hinduismo hay muchos dioses. En el budismo no existe dioses. El fundamento del judaísmo y por extensión del cristianismo es la creencia en un único Dios verdadero, cuyo nombre sagrado revelado a Moisés ha sido transcrito como un nombre que no se sabe cómo se pronuncia. Algunos lo pronuncian como Yahweh, Yahvé y otros como Jehová. Su pronunciación exacta se ha perdido. La fe cristiana como religión no comienza como Jesucristo, sino que tiene sus raíces en el judaísmo. Jesús vino como cumplimiento de la promesa que Dios hizo al rey David, que el Mesías nacería de su descendencia. Según de Samuel 7, 12, 14, Lucas 1, 32, 33. En el Nuevo Testamento, ese único Dios, el único Dios, fundamento del judaísmo y fundamento del cristianismo, recibe de manera frecuente el título de Padre, el Padre. En el lenguaje común, un padre es quien engendra hijos. Eso, aplicado a la revelación divina, Dios es llamado Padre porque es el origen de toda la creación, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Dios, el Padre, o cuando hablamos del Padre Dios, nos referimos a Dios el Creador, el Padre. Por tanto, cuando en las traducciones del Nuevo Testamento se utiliza el término Dios, que en el griego es Hotheos, también se está refiriendo específicamente al Padre. Es decir, cuando veamos Dios en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento griego, porque en las traducciones haremos aclaraciones. Más adelante explicaremos la otra forma del uso de la palabra Dios cuando analicemos el tema el Logos. En este estudio, cuando mencionamos a Dios, solo nos referimos al Padre. Vale la aclaración. Punto número 2. Acerca de Dios, porque habíamos visto en primer lugar acerca de cómo la Biblia se refiere a Dios, o sea, cuando en la Biblia aparece el término Dios, se está refiriendo al Padre. Como segundo punto, un título, el único Dios, el Padre, o el Padre es el único Dios. Veamos. La afirmación de que el único Dios es el Padre es sostenida con claridad en las epístolas apostólicas. Uno de los textos más explícitos, más claros al respecto es este, 1 Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Este pasaje nos enseña dos verdades fundamentales. Existe un solo Dios, y ese único Dios es el Padre. La expresión solo hay un Dios se traduce del griego eis theos, donde eis significa uno en sentido numérico, de contar.
Quiere decir que la Biblia cuenta cuántos Dios o cuántos dioses veo aquí, cuántos dioses existen, y empieza a contar y cuenta solamente uno. Entonces la palabra cuenta un solo Dios, no cuenta más. También está usada esta expresión en 1 Timoteo 2:5. Bien, la segunda verdad es que existe un solo Señor, Jesucristo. Entonces, un Dios, un Señor, y no son el mismo. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En ese caso también el versículo utiliza la expresión griega eis theos, en el sentido de contar uno Dios. Y también solamente es un solo mediador entre el único Dios y los hombres. El único mediador, no existe más, no existen otros intercesores. El único mediador es Jesucristo. Entonces, ¿qué importancia de este versículo? Pues se escucha mucho en las iglesias de los ministerios de intercesión. Interceder es mediar. Entonces, aquellas iglesias que establecen que somos intercesores están cometiendo herejías. Herejías porque nos señala la Biblia que solamente uno es el intercesor, el mediador, y ese es Jesucristo. No hay lugar para más. No hay lugar para más hombres ni mujeres por implicación. Entonces no existe ministerio de intercesión. No existen más mediadores, no existen más intercesores entre Dios y los hombres, sino solamente Jesucristo. Entonces cuando se ora por algunas personas, ¿se está intercediendo por ellos? Cuando se ora por la salud de los hermanos enfermos, ¿se está intercediendo por ellos? No. No se puede interceder. Lo que podemos es rogar, porque el que intercede es el que tiene el derecho de comunicarse con la autoridad y nosotros no tenemos ese derecho. Entonces lo que hacemos es orar, rogar, pedir, pero no podemos interceder. Es decir, interceder implica tener un grado de influencia sobre Dios y ninguno de nosotros tiene ese grado de influencia, solo Jesucristo. Entonces cuando nosotros oramos no estamos intercediendo, estamos orando, que es diferente. Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El griego, hay dos formas en que se le llama a Dios Padre en el Nuevo Testamento, cuando se hace referencia a que es único Dios. La primera forma es la que hemos ya analizado aquí, eis theos, uno Dios, contando a Dios solamente hay uno, eis theos. En el sentido numérico, eis theos habla de que solamente hay un único Dios. La siguiente es la usada en este versículo, Juan 17:3, donde dice el único Dios. El único Dios se traduce de monos theos. Monos significa solo, en soledad, que no está acompañado por nadie más. Entonces el único Dios que no está acompañado por nadie, ¿no? Que existe en soledad, en el sentido de que no existen más dioses de la misma categoría con él,
porque claro que en el cielo hay ángeles, querubines y todo eso, ¿no? Pero acá está hablando de la divinidad. Entonces, monos significa solo, solamente Él. Solamente Él es Dios. Monos, solo. Así como cuando uno va a una reunión, todavía no llega nadie, está solo. Así, mono. Está solo, están monos. Muy bien, como tercer punto vamos a ver, nadie ha visto a Dios. Nadie ha visto a Dios. Los escritores del Nuevo Testamento afirman de manera clara y reiterada que nadie ha visto jamás a Dios. A continuación vamos a citar algunos de los pasajes más explícitos. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Bien, nadie le vio jamás. La manera como está expresado este versículo no da lugar a dudas. Nadie ha visto a Dios, jamás, ni siquiera en el Antiguo Testamento. Juan 6:46. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, ha visto al Padre. Está diciendo muy claro, nadie ha visto al Padre, sino solamente el que vino del Padre. El único que vino del Padre es Jesucristo, vino de Él, porque salió de Él. Primera de Juan 4:12, nadie ha visto jamás a Dios. Realmente muy explícito, muy claro, muy contundente. Esto no está expresado de forma ambigua, simbólica. No, esto está de forma clara y literal. Si dice que nadie ha visto, se refiere al sentido de la vista, nadie lo vio. 1 Timoteo 6:16, refiriéndose a Dios, dice: el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto. Ningún hombre ha visto a Dios. Nadie. Con estos textos que nadie ha visto a Dios podemos descartar pues las falsedades de las sectas heréticas. Por ejemplo, existe una secta que son de los mormones, donde John Smith, su creador, dice que Dios el Padre y el Hijo se le aparecieron en carne. Con estos versículos vemos que es un mentiroso, un apóstata y un hereje, porque la Biblia dice nadie ha visto. No solamente nadie lo ha visto en el pasado, sino que en el futuro nadie lo puede ver. 1 Timoteo 6:16, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. Así que es muy claro, estos textos enseñan con absoluta firmeza que el Dios invisible, a que el hombre jamás ha visto ni puede ver, es el Padre, el único Dios, ¿no? Entonces esto también es chocante para los que pues enseñan que existe Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Algo que la Biblia, pues, hasta ahora no estamos viendo que diga. Más bien, si dice que Dios es el único Dios, el Padre, no tenemos que discutir. La verdad está revelada. El único Dios es el Padre. Entonces, ¿quién es Jesús? Eso es lo que vamos a ver más adelante. Estos textos también enseñan que el Hijo unigénito, Jesucristo, sí ha visto al Padre. Él ha visto al Padre, porque resulta, pues, dice que ningún hombre ha visto, pero acá dice que Jesucristo sí ha visto. Por eso es importante saber que Jesucristo no es un hombre, en el sentido que hablan algunas religiones que fue un hombre, un profeta solamente, un buen hombre, sino que Él es un ser divino. Él es el único ser que procede del Padre, directamente. Es el único que puede verlo directamente, que puede contemplarlo. No existe nadie más. Por eso que es imposible ser intercesor entre Dios y los hombres. Nadie puede acercarse a Dios. Nos podemos acercar por medio de la fe, ¿no? Nuestras oraciones van a ser llevadas a la presencia de Dios por sus agentes, ¿no? Por los méritos de Jesucristo, pero no es que podamos nosotros acercarnos a Dios en este sentido literal. La santidad de Dios no lo permite. Entonces, puesto que Dios es invisible, hacemos la siguiente pregunta, que seguramente muchos estarán haciendo en este momento. ¿Cómo es que en el Antiguo Testamento se narra en diversas ocasiones que los hombres vieron a Dios
La respuesta la vamos a dejar para más adelante cuando estudiemos el título Jesús, el Hijo de Dios. Estos versículos hablan de ver literalmente con los ojos, no en sentido figurado. Está hablando del sentido de la vista. Como punto 4 veremos que Dios no es Jesucristo. Dios no es Jesucristo, no es el mismo ser. No voy a emplear la palabra persona, o sea, Dios no es la misma persona que Jesucristo. No puedo decir persona porque persona es un sustantivo, es un nombre que solamente es una condición que solamente se puede aplicar a seres humanos, al hombre. Pero Dios no es hombre, ni hijo de hombre. Entonces, Dios no es hombre, Dios no es hijo de hombre, entonces Dios no es persona, Dios no es primera persona de la Trinidad, ni segunda ni tercera. Simplemente Dios no es persona. No podemos decir que el círculo es cuadrado. No podemos decir que el cuadrado es círculo o que el triángulo es círculo. No, serían cosas muy incoherentes. Dios no es hombre, Dios no es persona. Entonces cuando Él se refirió a sí mismo, cuando se reveló, dijo yo soy. Porque hasta ahí nomás es lo que podemos entender, pero no podemos entender su naturaleza, no podemos comprender su esencia, no podemos comprender la mente, la inteligencia, no podemos comprender a Dios. Por eso cuando dice que el único que habita en luz inaccesible, podemos entenderlo de manera alegórica, que su misterio está oculto a nuestra comprensión. Es imposible comprender a Dios, es imposible conocerle. El apóstol Pablo escribió, conociendo a Dios, pero después se rectifica y dice, más bien, siendo conocidos por Él, ¿no? Entonces, cuando decimos conocemos a Dios, nos referimos a conociendo lo que Dios ha revelado de sí mismo en la Escritura. No es que lo conozcamos como un amigo conoce a otro amigo, no. Dios no es Jesucristo. Las diversas interacciones entre Dios y su Hijo Jesucristo se han registrado en la Biblia, lo cual demuestran que el Hijo existía como un ser individual, externo al Padre, con identidad propia. Vamos a dar algunos ejemplos de cómo la Biblia refleja o narra o registra las interacciones entre Dios y Jesucristo en diversos momentos. En el siguiente versículo, Jesús, hablando con sus discípulos, les dice que su Padre está en los cielos. Obviamente, mientras que Jesús estaba en ese momento en la tierra. Respondiendo Jesús les dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así que el Padre estaba en los cielos, mientras que Jesús estaba en la tierra. El siguiente ejemplo que la Biblia da, Jesús hablando con Dios. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, se está dirigiendo a alguien, el único Dios verdadero, y, o sea, ahí está diciendo que además de ti, también a otro. ¿Quién es ese otro? Y a Jesucristo, a quien has enviado. Has enviado. Entonces, no dijo que el Padre se envió a sí mismo, sino que el Padre envió a alguien. Ese alguien enviado es Jesucristo y el que lo envió es el Padre, el único Dios. Entonces vemos que son dos seres, pero no dos dioses. Uno es Dios, el otro el Hijo. Dios y Jesús mostrado interacciones distintas. Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre le ha dado a conocer, ¿no? Entonces el Hijo ha dado a conocer al Padre. El Hijo no es el Padre. Lucas 9:35, y vino una voz de la nube que decía, este es mi Hijo amado. Este. No dijo yo soy mi propio Hijo. A Él. O sea, a Él se está refiriendo a tercera persona. Lucas 3:22. Y descendió el Espíritu Santo sobre Él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo. Mientras el Espíritu se posaba sobre Él, vino una voz
del cielo, de alguien en el cielo, de Dios. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Lucas 3:22, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Bien, vino la voz del cielo, pero Jesús estaba en la tierra, ¿no? A menos que Jesús lanzara un boomerang con un parlante con grabación para que desde el cielo, como un satélite, saliera una voz. Pero eso no ocurrió. Juan 12:28, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Jesús hablándole al Padre, el Padre respondiéndole. Como punto número 5, hablando de Dios, de quién es Dios, vamos a nombrar sus características, unas características esenciales para este estudio. Es normal querer saber cómo es la persona que amamos, ¿no? Que cuando amamos a alguien queremos conocerle. Lo mismo sucede con respecto a Dios. Eso no solamente es normal, sino que está bien. No solamente está bien, sino que es un deseo de Jesús que conozcamos a Dios. Está establecido que conozcamos a Dios en la medida que la Biblia lo revela, no más allá. Sabemos que existe, que hizo el universo, sabemos que se ha comunicado con nosotros a través de su Hijo, pero ¿cómo debemos imaginarlo, puesto que no podemos verlo? ¿Cómo es su forma? ¿Cómo es su naturaleza? ¿Cómo es su cuerpo? ¿Cómo es? Una de las misiones de Jesús fue revelarnos al Padre y así lo hizo. Vamos a ver. Juan 17:26 dice así, y les he dado a conocer tu nombre. Jesús le está hablando al Padre, les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Juan 14:9, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? A través de Jesús, a través de Él hemos conocido al Padre. Sin embargo, en cuanto a las preguntas formuladas, vamos a ver a continuación la información que la Biblia da al respecto. Todos estos versículos nos muestran que a través de Jesús hemos conocido al Padre. Sin embargo, en cuanto a las preguntas formuladas al inicio de este título, en cuanto a cómo era la naturaleza, la forma, el cuerpo de Dios, veamos qué cosa nos dice la Biblia al respecto. Dios es espíritu. Cuando Jesús habló con una mujer samaritana, le hizo la siguiente revelación, hablando de la naturaleza o esencia del Padre, es decir, refiriéndose a su cuerpo, a su esencia. Le dijo, Dios es espíritu, y los que le adoran, espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan 4:24. Por lo tanto, el cuerpo de Dios es espiritual, no se le puede ver. No tiene relación con nuestra naturaleza y no se puede percibir con nuestros sentidos. En cuanto a esto, es una condición inalterable, según lo muestra la palabra de Dios. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto, del Padre, de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces Dios, el Padre, no cambia en cuanto a su naturaleza ni cambia en cuanto a su identidad. No debemos entender que espíritu signifique algo invisible o transparente solamente. O sea, no tengamos la idea de que cuando nos dice ese espíritu, es que no se puede ver. No se refiere a algo que no se puede ver solamente. No se trata de sustancia, entre comillas, en el sentido físico, en el sentido que nosotros entendemos, ¿no? Porque nosotros decimos, bueno, a ver, este celular, ¿de qué está hecho? Pues empezamos a ver que tiene una parte plástica, otra metálica, otra de vidrio. No ese tipo de sustancia. Entonces vamos a clasificar a Dios, vamos a ver Dios de qué sustancia está hecho y tratamos de ver una de las sustancias que conocemos. No es eso. Más bien tiene que ver con lo que no está al alcance de nuestra mente, no está al alcance de nuestros sentidos. Es imperceptible e incomprensible por la razón humana. Trasciende nuestra naturaleza, trasciende nuestra comprensión. Eso significa que es espíritu,
Espíritu ha sido traducido de la palabra neuma, que también significa aire, ¿no? No se ve el aire, pero existe. No se ve Dios, pero existe. En tal sentido, la adoración en espíritu implica primeramente reconocer y compenetrarnos en ese significado de lo que es espíritu. Reconocer y adentrarnos en ese significado. En segundo lugar, agradecerle a Dios porque a pesar que Él está en un lugar inaccesible para nosotros, sí nos permite acercarnos a Él por medio de su Hijo Jesucristo, al trono de su gracia. Nos permite contemplarles mediante los ojos de la fe. Así que es imposible tener una visión real de su aspecto si pensamos en términos físicos, porque Dios habita en una dimensión que no es nuestra dimensión tridimensional. Él está en otra dimensión, la dimensión del espíritu, en lo que no se ve, pero no se ve a nuestros ojos. Pero no es que no se vea, pero Él mismo sí se ve a sí mismo, ¿no? Porque dice que el Hijo sí lo ve, porque a nuestros ojos es invisible, pero no a los ojos de Jesucristo. Ahora, en cuanto a las descripciones que hacen los profetas, porque los profetas escriben en el Antiguo Testamento acerca de las manifestaciones de Dios, estas manifestaciones son más bien mensajes visuales que tienen por objeto reconfortar nuestra fe y esperanza, la de nosotros los creyentes en la realidad de Dios. Es decir, las revelaciones que tuvieron los profetas o los hombres en la antigüedad, antes que viniera Cristo, no son una descripción literal de la forma de Dios, aun cuando ellos lo vieron de esa manera. Recordemos que la revelación de Dios ha sido progresiva en la historia humana. Entonces hasta aquí hemos visto acerca de Dios que cuando la Biblia se refiere a Dios, se refiere al Padre. También hemos visto que el único Dios es el Padre, o el Padre es el único Dios. Nadie ha visto a Dios, demostrado por las Escrituras. Dios no es Jesucristo, son dos entidades individuales, pero relacionadas, porque el Hijo de Dios es de Dios. De indica la relación, un nexo, una dependencia, una procedencia de alguien. En este caso, Jesús dijo, yo de Dios he salido. También hemos visto que entre las características de Dios tenemos que Él es espíritu y hemos explicado el significado de lo que significa espíritu, también de lo que significa adorarle en espíritu. Y ahora veremos otra característica que solamente le compete a Dios, la cual es Dios es inmortal. 1 Timoteo 6:16 dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. La inmortalidad, que viene del griego anatasia, significa sin muerte. Sin muerte. Sin muerte. Imagínate que compras un auto y pues ese auto no tiene el depósito para gas. Entonces ese auto es sin gas, sin depósito para gas, ¿no? Y es su condición. O sea, ese modelo de auto se vendría a ser un auto sin depósito de gas. Y eso lo define. Eso define. Habrá otro modelo que sí tienen, cambiará el modelo. Sin, eso significa. Entonces, el prefijo a en el griego significa sin, ¿no? Entonces, como teo, por ejemplo, significa Dios y ateo, sin Dios. Simplemente no está definida la muerte para Dios. Para Dios la muerte no existe. Entonces, Dios es inmortal, es una característica intrínseca de Dios. Significa que no es afectado por la muerte, que no puede morir, porque la muerte no existe para Dios, no está en su ser, en su esencia, en su existencia, en lo que Él es. La muerte no está relacionada con Dios. La muerte es el fin de la vida. Eso es lo que significa la muerte.
porque no puede haber muerte si es que no hay vida, pero la vida tiene un inicio. Entonces solamente pueden morir los que nacen, los que tienen inicio, y Dios no tiene inicio ni fin, por lo tanto es inmortal. Pero Dios también es eterno. La eternidad implica continuidad infinita de la vida, ¿no? Eso significa infinita de la vida hacia atrás, hacia adelante, hacia todos los extremos. Es una continuidad que no se detiene. Eso significa eternidad y Dios es eterno. Entonces, ambos conceptos, inmortalidad y eternidad, son paralelos. Dios es vida. La muerte, que es ausencia de vida. Pero Dios es vida. Y como Dios es también omnipresente, en consecuencia su sola presencia de vida anula la muerte. Donde Dios está, hay vida. La luz inaccesible en la que Dios habita da a entender la imposibilidad del hombre para comprenderlo. Es una luz, pero es inaccesible para el hombre. Sin embargo, revelado por medio de la palabra de Dios, por medio de Cristo. Con esto pues pasaríamos entonces a revisar el contenido del otro capítulo, Jesús. Capítulo 5 de este tema, ¿quién es Jesús? ¿Cuál es su naturaleza y cuál es su identidad?